Soy Vera Mojica. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de www.radiodf.net, teléfonos en el estudio 5709-2098 y mi correo electrónico veramojica@hotmail.com. Y bueno, ya saben que el cliente aquí de los clásicos reseñados por Severo Mirón de la serie Platícame un libro, pues es Émile Zola. Y ahora vamos con un libro que se llama La falta del Abbate Mouret. Dice Pietro Martino en su libro El naturalismo francés que este libro, La falta del Abbate Mouret, es antes que todo una especie de un poema lírico en prosa, con dos personajes que son como dos símbolos vivientes. Zola desarrolla en esta novela una gran síntesis. Quiere mostrar a la iglesia en rebelión contra la acción bienhechora de la naturaleza. Cura en un rincón árido y perdido de Provenza, el abate Sergio Mouret, hijo de Francisco Mouret y de Marta Roullón, vive un delirio de aniquilamiento, un ardor místico en la adoración pasional de la Virgen. Cerrado a las alegrías terrenales, sordo a las voces que suben de la tierra cálida, donde bulle la fecundación incesante, abismado en éxtasis profundos a la edad de 25 años, mortifica su carne y se conduce a la alucinación a un paso de la locura. Recordemos que Zola maneja mucho este aspecto de la cordura y de la locura, de la fe, de los arrebatamientos, de los aquelarres a los que llegan los seres humanos cuando se obsesionan con X o determinado tema o situación. En este caso, pues evidentemente nos habla del fanatismo religioso. Este hombre está en arrebatos de locura y de muerte. El abate Mouret era cura, párroco de una pequeña iglesia en la aldea de los Artau. Con él en sus habitaciones vivía su hermana Desideria, de 22 años, pobre niña, ingenua y gris, aunque muy bonita, y una criada de mal humor a quien llamaban la Teusa. Sergio, de 25 años, era un cura tan entregado a la oración que nunca había sido sacudido por ninguna tentación. Desideria pasaba la vida al cuidado de corderos, gallinas y cerditos en su corral. Y no le importaba nada más en la vida. Y la Teus repartía escobazos y golpes de sacudidor a todas horas del día y de la noche. Cerca de Artaud existía un extenso y hermoso parque, el Parador, abandonado hacía más de un siglo, pero totalmente cubierto de flores y aves cantadoras, arroyos cantarinos que hacían una verdadera delicia del lugar. El intendente de ese lugar era el señor Jean Bernat, hombre rudo, misántropo e incrédulo, que vivía en ese parque alejado casi totalmente del contacto humano. Con él vivía una linda muchacha de 16 años, Albina, tan hermosa y tan silvestre como las flores que la rodeaban. Era sobrina de Jean Bernat, quien le dejó crecer como una flor más de aquel parque. Un día el abate Mouret salió de paseo, encontrándose en la carretera con su tío Pascual, que era el médico de los contornos, que ya en otro día platicaremos la historia del médico Pascual, escrito del autor Émile Zola. Iba el doctor Pascual a ver a Jean Bernat, que lo había llamado porque se sentía enfermo. Suponiendo que pudiera ser necesarios algunos auxilios espirituales, el abate Mouret fue con su tío hasta la casa del Parque del Parador. Al trasponer la tapia que rodeaba el jardín, el abate y el doctor contemplan con una aparición florida a Albina, que los conduce hasta las habitaciones de su tío Jean Bernat. En la puerta lo recibe precisamente Jean Bernat, totalmente restablecido. Había sufrido un ataque, pero lo había superado ya. Cae la noche y Jean Bernat dispone que los dos visitantes pasen la noche en el parque para salir de regreso a la mañana siguiente. Al quedarse el abate solo en su aposento, es presa de dos extrañas imágenes. La figura de Albina, a la que había confundido con una aparición entre las flores, y la Virgen, de la cual el abate era muy devoto, tan intensamente se apoderan de él las dos imágenes que suda y entra en una especie de éxtasis que lo hace sentir una terrible tensión muscular que le mantiene los ojos y la boca abiertos. Finalmente se desmaya. Algunos días después vuelve en sí, pero no recuerda absolutamente nada de su vida anterior. ¿Qué tal? Desde aquí les digo que tiene muchos rasgos de telenovela, la obra de Émile Zola. ¿Cuántas veces hemos visto en las telenovelas mexicanas los casos de amnesia, ¿no? Que tan recurrentes y aburridos, ¿no? En estas historias melodramáticas, teleculebrones, como dice mi madre. Y bueno, está solícita y amorosamente asistido por Albina,
o sea, Albina lo cuida durante ese periodo de amnesia y todo ese tiempo de desmayo, y se encarga de nutrirlo y de poner en orden el ruinoso pabellón del Prado que le sirve de alojamiento. A ese sitio había sido conducido por su tío Pascual, el médico, buscando que la frescura del jardín ayudara a devolverle la salud. El tío Pascual tiene que ir a ver otros enfermos y deja al abate al cuidado de Albina. Sergio empieza a reponerse físicamente y Albina lo saca a pasear entre aquella exuberante vegetación. Aquella albigarrada sinfonía de farios y hermosos calores, el incesante canto de los pájaros y el murmullo de las aguas. En medio de aquel excitante conjunto de delicias, los dos jóvenes jugueteaban como chiquillos. Hasta que un día los dos ruedan por el pasto, otra típica escena hollywoodesca en este caso, y con la complicidad de la primavera terminan por dar fuga a sus ímpetus juveniles, algo muy natural, muy normal, pero lo que sucede es que el amor los funde hasta algún tiempo después que la inquietud se apodera de ellos. Pasando por un paraje desde el cual se podía ver la aldea de Artaud y la iglesia, Sergio siente que el corazón le da un rudo vuelco en su centro, en el centro de su corazón. No alcanza a entender qué es lo que lo acongoja, pero queda preso de un fuerte desasosiego. Poco tiempo después, al estar contemplando la iglesia, oyó de repente el toque del ángelus y el sonido de las campanas operó el milagro de volverlo a la realidad, a su realidad. En ese momento se aparece el sacerdote Archánguez de la doctrina cristiana que lo andaba buscando y se encarga de llevarlo hasta la iglesia. Quizá deba decir que durante todo el tiempo que el sacerdote anduvo en el Parque Florido, apenas se le ha cubierto con una especie de calzoncillo, de manera que casi andaba en traje de Adán. Cuando lo encontró el sacerdote Archánguez, que tuvo que cubrirlo con un sayón, con una tela. Y bueno, para contarles el final de esta historia de la falta del abate de Muguet, que bueno, aquí de cierta manera me recuerda un poquito el crimen del padre Amaro, con sus guardadas diferencias y circunstancias. En fin, para seguir comentando de esto, vamos a una breve pausa. Estamos en www.radiodf.net. Soy Vera Mojica, este es su programa La Mejor Compañía. Regresamos en unos minutos. Gracias.